Saludos mis queridos hermanos y hermanas, estamos compartiendo la palabra y ya llegamos al jueves de esta 11ª semana del tiempo ordinario. Un día en el que la palabra nos muestra unos textos bellísimos desde el punto de vista literario, bellísimos también desde el punto de vista teológico o de la profundidad del misterio de Dios, también desde la revelación en la historia de la salvación, porque recogen todo un misterio hermoso de esta palabra de Dios en nuestra vida. Así que abrimos nuestro leccionario y nos metemos de lleno en esta palabra que Dios nos regala hoy para nuestra vida cotidiana, para lo que tenemos que hacer, para lo que tenemos que vivir cada día. Hemos estado siguiendo durante estos pasados días los relatos acerca de las profecías y las actividades de Elías, que hoy vienen a ser como condensadas, sintetizadas por un texto bíblico que no está tomado de Primera de Reyes ni de Segunda de Reyes, sino de lo que se conoce como la literatura sapiencial. Es decir, sapiencial viene de sapiencia, sabiduría, estos libros que reflexionan sobre los acontecimientos que Dios ha revelado y hacen una reflexión, por eso se le llama libros sapienciales. Uno de ellos es el libro del Eclesiástico, conocido también como libro del Siráside. Es un libro del Antiguo Testamento bastante reciente, de los más recientes del Antiguo Testamento, que va reflexionando, como dije, los distintos misterios que Dios ha ido revelando para mostrar un camino. Así que tenemos hoy en este libro de Sirásida el capítulo 48, versículos 1 al 15. ¿Qué habla esos 15 versículos del capítulo 48? Nos está hablando de la vida de Elías y Eliseo. Como dije, hace una especie de síntesis de la grandeza de este profeta, tomando datos de los libros de los reyes, pero también proponiendo la grandeza de ese profeta. Y también al final quisiera detenerme en esa conclusión que hace, porque nos viene a mostrar esa grandeza que hicieron ellos, esos milagros que obraron, esa vida de estos profetas, para pedirnos a nosotros, para invitarnos a escuchar. Esto es lo importante. El profeta es la voz de Dios, como decíamos ayer, no solo una voz material, sino también una voz que muestra esos sentimientos, esa vida de Dios en el mundo. Tú y yo, ante una voz que me anuncia, tengo que ser un oído que escucha, tengo que ser alguien que acoge esa palabra de Dios. Porque el libro del Eclesiástico, cuando nos está mostrando estos grandes profetas de la antigüedad, luego le va a decir al que está leyendo este libro: ustedes, a pesar de haberlos escuchado, no le hicieron caso y por eso sufrieron. Por eso el Señor hoy nos ayude a escuchar, a poder recibir la palabra y acogerla en nuestro corazón. El Salmo, que es el Salmo 96, como digo siempre, si lo buscamos en la Biblia es el 97, que está invitando a la alegría por descubrir la grandeza de Dios en el mundo. Dios que es el Rey del mundo. Y por eso yo me gozo, me alegro, porque Él interviene, porque no nos abandona, porque está en medio de nosotros. Es lo que decíamos hace un momento con la voz o la presencia del profeta. Hemos tenido profetas en medio del pueblo que me han dicho: Dios sigue estando presente. Tengamos mucho cuidado con nuestro silencio. A veces necesitamos profetas. Sí, necesitamos obispos profetas, sacerdotes profetas, pero también fieles laicos profetas, que hagan presente a Dios en medio del mundo, en medio de tu trabajo, en la compañía en la que estás, en lo que haces cada día, en la escuela, si vas a la escuela. Bueno, ahora estamos o de vacaciones o en cuarentena, pero entre las amistades, en donde me muevo, donde estoy cada día, que yo pueda hacer presencia, voz de Dios, que yo con mi vida pueda mostrar allí que el Señor es grande, que el Señor reina y la tierra goza, como dice el Salmo de hoy. El Evangelio nos lleva al centro del Sermón de la Montaña, literalmente el centro. Si tú cuentas los versículos, si cuentas las palabras de estos tres capítulos, 5, 6 y 7,
del Sermón de la Montaña y buscas el centro de esa lista de palabras, ¿sabes qué te va a quedar en el centro? El Padre Nuestro. Y esto es intencional. En la literatura, en la literatura bíblica, cuando uno estudia los textos, te das cuenta que a veces hay lo que se llama una estructura concéntrica. Esto es cuando son textos más breves. Pero aquí el gran misterio de este sermón de la montaña de Jesús es que sí tiene una estructura concéntrica. En el centro del sermón de la montaña que está el Padre Nuestro, que viene a ser síntesis, que viene a ser el eje que representa ese misterio de Dios que tenemos que vivir, esa identidad del cristiano. E igualmente lo que es la identidad y la fuerza del cristiano, que es la oración. Ayer decíamos que los versículos 7 al 15 no aparecían en el Evangelio de ayer, los saltaba, ¿verdad? Del 6 al 16. ¿Por qué? Porque aparecían hoy, porque son el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo 6, 7 al 15. Mateo 6, 7 al 15. ¿Qué nos dice el Mateo 6, 7 al 15? Nos presenta un cuadro con un hermoso marco y en el medio una hermosa pintura. ¿Cuál es el marco? Al principio le dice, no sean como los gentiles, como los paganos, como la gente que no cree, que piensan que por hablar mucho los van a escuchar. Y luego, ¿qué dice al final? En los últimos versículos, en los versículos 14 y 15. En los versículos 14 y 15 el Señor le dirá a sus discípulos que tienen que vivir el perdón, la misericordia. Volviendo al versículo 12, que es el perdón a nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta frase del Padre Nuestro, el Señor la hará como una especie de apéndice para seguir hablando. Si perdonas a los que te perdonan, ¿qué premio tendrás? El tema del perdón, de la misericordia. Así que entre no ser como los gentiles y perdonar al que me ha hecho daño, está el Padre Nuestro, que viene a ser como va a ser relación con ambas cosas. No voy a hablar demasiado en mi oración, pero mi oración me tiene que llevar a la misericordia. Y aquí entonces se presenta el Padre Nuestro con una invocación y 7 peticiones, como ya lo sabemos. Padre Nuestro que estás en el cielo, es la invocación, un modo muy hebreo, muy judío de orar, muy judío. De hecho, las 18 bendiciones que oraban los judíos diariamente comenzaban con Padre, llamándole a Dios Padre. Así que Jesús también tiene este modo de hablar, nos muestra, pero nos va a mostrar cómo es nuestra relación con el Padre del cielo. Y lo primero que le pedimos al Padre del cielo serán 3 cosas. La estructura que suele ver en el Padre Nuestro son 3 peticiones que se refieren a Dios y otras 4 peticiones que se refieren a los seres humanos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, que viene a ser entonces el centro. Pero antes de venga a nosotros tu reino, le vamos a pedir al Señor la santidad de su nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego entonces vendrán otras 4 peticiones y te adelanté la del pan a propósito. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Son las 7 peticiones. ¿Por qué te decía la del pan? Porque muchos dicen son 3 peticiones hacia Dios y 4 peticiones para los seres humanos. Sin embargo, otros dicen no, en el centro está la petición, la 4ª petición, danos hoy nuestro pan de cada día, es el centro del mensaje, de la oración del Padre Nuestro. Porque el pan de cada día, por un lado, es pedirle Dios mismo, que es el que nos alimenta, que es el que nos da lo que necesitamos, que es nuestro alimento, pero por otro lado, también ese pan de cada día es lo que yo necesito para poder seguir recorriendo mi camino. Así que el Padre Nuestro tiene esta estructura, tiene esta grandeza, que si pudiéramos estar aquí dedicando videos y videos a comentar estas 7 peticiones, pero quisiera que nos quedáramos con lo valioso que es la oración del Padre Nuestro, que para los primeros cristianos
vino a sustituir lo que para el judío era el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Era lo que el judío rezaba todos los días. Los primeros cristianos desde los primeros siglos sustituyeron el rezo del Shema por el rezo del Padre Nuestro, que contiene estas 7 peticiones que le hacemos nosotros al Señor cada día, de las cuales Jesús hace, como decía al final, un apéndice, insiste en una, el perdón. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese perdonar al que me ofende no es que el Señor me pone una condición, ¿verdad? Dios me va a perdonar si yo perdono al que me ofende. El perdón del Señor es gratuito. ¿Qué es lo que está diciendo esto? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que la dinámica del perdón tiene que ser difusiva. Si yo estoy recibiendo perdón de Dios, seguramente voy a perdonar al que me ofende. Si tomo conciencia de cuánto me está perdonando Dios, perdonaré al hermano. Es lo que el Señor le mostrará luego a Pedro cuando el famoso 70 veces 7 le dirá, si te das cuenta cuánto te está perdonando Dios, tú serás capaz de perdonar a tu hermano. Que nos llevemos eso en el corazón y que lo meditemos cada vez que oremos el Padre Nuestro, porque Jesús luego siguió insistiéndolo, que podamos vivir en esta dinámica del perdón, de la misericordia, porque entonces esto hará que nuestras palabras no sean muchas palabras bonitas y repetidas, sino que sean palabras que brotan de un corazón que reconoce la misericordia de Dios y está dispuesta a practicarla con el hermano. Así que el Señor les bendiga mucho. Comparte este video si crees que le puede ayudar a otros y si dejas tus comentarios para poder seguir dialogando. Que el Señor les bendiga y seguimos siempre compartiendo la palabra.